Momentos de terror causó un sujeto al desatar una balacera en un supermercado Kroger en Tennessee, donde mató a una persona y dejó 3 heridos. El violento incidente tuvo lugar en el pueblo de Collierville, Tennessee. La policía informó que el agresor falleció aparentemente tras dispararse a sí mismo. Esta es una noticia en desarrollo, lo mantendremos informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional, Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a dar inicio con el tema de los inmigrantes haitianos cuya situación parece no tener fin y no tener salida, porque están en una encrucijada en su intento por llegar a territorio americano. María Teresa Sarabia nos tiene el reportaje. Entre la espada y la pared, atrapados y asustados, así se sienten cientos de haitianos que tienen que tomar la aterradora decisión de entregarse a la patrulla fronteriza y correr el riesgo de ser devueltos a su país o volver a México, donde si son detenidos podrían ser trasladados y abandonados en la frontera con Guatemala. Tengo mi corazón así, tengo mucho coraje porque son así con los que vienen lejos. Ellos no vienen a hacer daño, ellos nada más quieren pasar y estar allá. Ante el aceleramiento de las deportaciones de la administración Biden, muchos prefieren regresar a Ciudad Acuña, Coahuila, donde enfrentan un futuro incierto en un campamento del que si salen son detenidos. Pero a pesar de todo, se sienten agradecidos. Los niños pasan hambre allá, en aquel lado pasando hambre. No hay agua, no hay nada, durmiendo en el suelo. Y ahora, mira, llega ahí, uno se halla de lo que come, ya no pasa hambre, no pasa nada. Y gracias a México, si no es, nosotros vamos a morir de hambre. Mientras tanto, las violentas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de agentes fronterizos a caballo, impidiendo el avance de los migrantes en Texas, ya tuvieron consecuencias. Los oficiales fueron retirados de sus labores mientras se investigan los hechos, y el Departamento de Seguridad Nacional suspendió el patrullaje a caballo. En tanto, el gobierno de México intensificó las redadas para reducir el número de migrantes haitianos y dar un alivio a esa parte de la frontera, e incluso prohibió a las líneas de autobuses venderles boletos cuando quieran viajar rumbo al norte si no tienen documentos en regla. Y mientras empieza a vaciarse el campamento de Del Río, crece de manera alarmante el de Acuña. De los más de 15,000 inmigrantes que había la semana pasada en tierras tejanas, ahora solo quedan unos 3,500. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y por cierto, el embajador de Estados Unidos en Haití renunció y criticó la decisión de deportar a los inmigrantes. Daniel Foote dijo que no quería ser relacionado con la inhumana y contraproducente decisión del gobierno de Biden de regresar a miles de refugiados a una nación carcomida por la pobreza, la corrupción y carente de recursos humanitarios. Y Estados Unidos se enfrenta a un cataclismo económico si no es aprobada la suspensión del techo de la deuda hasta el 2022. Hasta ahora los demócratas no tienen un plan B para enfrentar tal situación. El Senado podría votar el lunes en esta medida y también para financiar el gobierno hasta diciembre. Y los republicanos han dicho que le van a bloquear todo eso. Y es que cualquiera que sea la decisión, los que pagaremos por toda esta deuda de la nación seremos todos nosotros. Todo lo que ha sido gratis va a salir muy caro. Bueno, y la reforma policial que tomó un renovado furor en el país después del asesinato de George Floyd no llegó a ningún lado y fracasó en el Congreso. Vamos a Washington con Armando Guzmán, quien tiene todos los detalles. La policía está intentando evitar que un suicida se mate con un puñal y pide no más oficiales, sino una trabajadora social. Después de una hora, el suicida tiró el puñal y todo termina en paz. We're not afraid to try new things. Keith Cross es uno de los jefes de policía que alega que la violencia en el país no necesita de más violencia policíaca. The uniform can be a barrier to someone who's in crisis, and they don't see the social worker as a threat. It's been very, very helpful. Cross se convirtió en jefe de policía en Illinois un año después de que George Floyd muriera a manos del policía Derek Chauvin en Minneapolis. Black lives matter! Black lives matter! La muerte de Floyd encendió protestas por el país demandando cambios profundos en la operación de las policías. Police needs to change in some very dramatic ways. Christy López, profesora de Derecho en Georgetown, desarrolló un método de entrenamiento para bajar los enfrentamientos. Esto ya es aplicado en 175 departamentos de policía en Estados Unidos y Canadá. El método enseña a los policías a ser guardianes, no guerreros, y a bajar en lugar de subir los enfrentamientos.
Los oficiales en Aurora manejan nuevas patrullas que en el costado llevan prominentemente LL, que significa less lethal o menos letal. Las unidades llevan rifles que lanzan bolas de pimienta o materiales que no matan. Una encuesta nacional demostró que el 90% de la gente en Estados Unidos quiere reformas en la operación de las policías. Por eso varios departamentos están haciendo cambios. El mayor en Nueva York está entrenando a sus 35,000 policías. En Berkeley, California, el cambio es que la policía ya no detiene por infracciones menores como registros expirados. Eso lo hacen unidades que no portan armas. Y en San Francisco, el cambio de tácticas y entrenamiento resultó ya en 70% menos enfrentamientos entre el público y la policía. Siempre habrá policías provocadores, pero la muerte de George Floyd trajo cambios irreversibles. Hay 17.985 departamentos de policía en los Estados Unidos. Todos ellos, grandes y pequeños, hubieran tenido que hacer estos cambios que le estamos mostrando. Pero la ley federal que lo hubiera mandado anoche aquí se cayó al suelo y se quebró. Los señores de aquí no se pudieron poner de acuerdo y ahora no habrá reformas a la policía. El presidente Biden está tratando de mejorar la situación diciendo que a lo mejor, él puede emitir algunas órdenes ejecutivas. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Y de Washington nos vamos hasta Texas porque ahí una tragedia llenó de dolor a una familia en Waco, Texas, cuando un niño de apenas 2 años se disparó en la cabeza. El pequeño encontró el arma en la mochila de un joven de 21 años que momentos después del horrendo accidente huyó. Más tarde regresó, fue detenido y ahora va a enfrentar un cargo de manipular evidencia física. Y están por llegar a su fin las estafas por las llamadas robóticas, en las que los delincuentes logran apoderarse de información personal y del dinero de sus víctimas. Y si las compañías de telecomunicaciones no ofrecen la seguridad necesaria, también podrían tener los días contados. Ángela González nos explica de qué se trata. Ángela, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Palmira, muy buenas tardes. Ya son muchas las personas que han recibido llamadas robóticas que se valen de métodos como preguntas capciosas o amenazas para obtener la información personal y robar a los consumidores que hasta el momento habían sido abandonados a su propia suerte. Pero son ahora las compañías de telecomunicaciones las que tendrán la responsabilidad de cambiar esto. Se les acaba el tiempo. A partir de este 28 de septiembre, las compañías de telecomunicaciones serán las responsables de restringir las llamadas robóticas que han conseguido estafar a los consumidores por la suma de $10,000 millones en tan solo un año. No, más que solo que dicen que quieren cobrarte algo o que les debes algo, a veces es porque dicen que la compañía misma del teléfono es el que te dice, no, pues que falta que pagues. Desde el pasado 30 de junio, la Comisión Federal de Comunicaciones ordenó que cada compañía telefónica instalara un sistema de rastreo, Caller ID sofisticado, para prevenir que sus usuarios sean presas de llamadas robóticas como esta, en la que ofrecen préstamos fáciles de obtener a cambio del pago de una afiliación. Pero hasta el momento estas llamadas no se han reducido y según un análisis de más de 3,000 compañías de telecomunicaciones por el grupo Proconsumidores Penn Perk Education Fund, solo el 17% de estas empresas implementaron una tecnología antillamadas robóticas, mientras que el 27% la adoptaron de manera parcial y un 56% se rigen por sus propios estándares. Pedro desconecta la llamada cada vez que es un número desconocido. Hablen algo. Y cuando hay algo así de seguida, nosotros cogemos el teléfono, nos ponemos otra vez. No contestamos. Wilson hace lo mismo. Solo cuando no son llamadas que no tengo agregado no lo contesto. Palmira, y se le acaba la paciencia a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que está dispuesta a multar, incluso a cerrar a aquellas compañías que desobedezcan este plazo, y han instado también a los consumidores a reportar estas llamadas. Regreso contigo al estudio. Muy buena noticia, gracias, Ángela. Y mire, un nuevo estudio concluyó que las nuevas variantes de COVID-19 ahora son más peligrosas. El virus ha evolucionado y ahora se propaga mejor por el aire, según la investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland. Los expertos recomiendan que para mayor protección, las mascarillas deben ser usadas más pegadas a la nariz y a la boca.
Y en la Florida dejan a los padres de familia tomar una decisión relacionada con el COVID-19 y sus hijos. Ahora podrán enviarlos a la escuela sin ponerlos en cuarentena, aunque hayan estado expuestos al virus. Claro, si no tienen síntomas. La anterior regla estatal obligaba a los menores a quedarse en casa 4 días tras la exposición con alguien con coronavirus. Y en California expanden el acceso a la salud reproductiva y la protección a la privacidad de quienes buscan un aborto. La legislación que firmó el gobernador Gavin Newsom también hará que se respete a las personas que requieran servicios de afirmación de género. Publicar esos datos se castigará con 1 año de cárcel y multas de hasta $10,000. Vamos a la primera pausa comercial, pero volvemos. La atención que las autoridades han dedicado al caso de Gabby Petito ya generó cierto recelo entre las minorías, le contamos. Lanzan anzuelo multimillonario para tratar de poner tras las rejas a narcotraficante en México. Y el brutal asesinato de una familia entera estremece a los mexicanos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, los latinos y afroamericanos se han solidarizado con la familia de Gabby Petito. Sin embargo, al ser un caso que ha ganado atención internacional, lamentan que no se busque de la misma manera a sus seres queridos. Por eso ya se está hablando del síndrome de la mujer blanca desaparecida. Wendy Castillo está en Los Ángeles, California, y nos amplía más esta información. Wendy. Palmira, este síndrome ya está afectando a las minorías que representan gran parte de las personas desaparecidas aquí en Estados Unidos. Sus familiares dicen que hoy más que nunca están sintiendo la discriminación y desigualdad a la hora de buscar a sus seres queridos. Los latinos en el país aseguran que hay un trasfondo racial en la cobertura mediática y en el interés de las propias autoridades en resolver el caso de Gabby Petito. Pasan mucho en la televisión, en los noticieros, le dan mucha importancia. Y si es una mujer latina, pues muchas veces no le dan la importancia que le dan a la gente anglosajona. No ocurre lo mismo cuando una persona latina o afrodescendiente desaparece, porque el racismo que prevalece en esta nación solamente le da valor a la vida de una mujer blanca. Es lo que se denomina como el síndrome de la mujer blanca desaparecida, un término utilizado por científicos sociales y comentaristas de medios de comunicación para referirse a la cobertura mediática desproporcionada, especialmente en la televisión, de casos de mujeres o niñas blancas de clase media, en comparación con la relativa falta de atención hacia los desaparecidos de las minorías. Nosotros, aunque seamos ciudadanos, venimos siendo ciudadanos de segunda por ser latinos, y eso es discriminación. Solo en el estado de Wyoming, en donde se encontraron los restos de Gabriel Petito, 710 indígenas estadounidenses fueron reportados como desaparecidos entre 2011 y 2020, según un informe de la Universidad Estatal. El 57% de estos casos eran mujeres y el 85% menores de edad. Sin embargo, ninguno tuvo tanta repercusión. Por otra parte, desde el 1 de junio de este año hasta hoy, 63 jóvenes negros y 27 latinos de 25 años o menos han sido reportados como desaparecidos. A los americanos y a los morenos les ayudan más, pero a nosotros no. Algunos expertos afirman que el caso Petito ha cobrado relevancia en buena medida porque la joven era youtuber y tenía gran presencia en redes sociales. Y el viaje que hizo junto a su pareja, que lamentablemente terminó con su muerte, quedó bien documentado por ella misma. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Interesante tema, Wendy. Muchas gracias por tu reporte. Bueno, vamos a cambiar de tema y le cuento que se ha registrado un hecho histórico en la medicina en Estados Unidos. Por primera vez le fue implantado un corazón artificial total a una mujer que padecía de insuficiencia cardíaca. La operación, que duró 8 horas, fue realizada por cirujanos del hospital UofL Health Jewish y la Universidad de Louisville. Vamos a una pausa comercial, pero volvemos. Estados Unidos pone en la mesa una jugosa recompensa para dar con un capo mexicano de la vieja guardia. Miles de pobladores tienen que huir aterrorizados por la poderosa erupción de un volcán, y no es el mismo de España, ahora es en América Latina.
Ya regresamos y continuamos informándole. Las autoridades federales estadounidenses lanzan un multimillonario anzuelo para tratar de atrapar un elusivo narcotraficante que ya tiene más de 40 años en el lucrativo negocio. Víctor Blázquez nos dice desde la Ciudad de México de quién se trata. Ismael Mayo Zambada se ha convertido en la última pieza que le falta al gobierno norteamericano para desarticular al cártel de Sinaloa. Por eso aumentó de 5 a 15 millones de dólares la recompensa a quien proporcione información que lleve a su captura. Y después de la caída de su compadre, el Chapo Guzmán, para los especialistas existe un lugar casi impenetrable donde podría estar escondido. El Triángulo Dorado es una zona estratégica entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, porque ahí es donde se resguardan la mayor parte de los grandes narcotraficantes del cartel de Sinaloa. Entonces es una región muy agreste, imposible de ser ocupada por la Fuerza Aérea, por los helicópteros, y él se mueve muy bien por ahí. Y es que durante décadas el jefe de jefes, como también se le conoce, ha traficado miles de toneladas de drogas hacia los Estados Unidos utilizando diferentes métodos. Incluso a sus 73 años, el líder supremo del cártel de Sinaloa nunca ha pisado la cárcel. Hay que ver también cómo se están reposicionando los cárteles, en este caso las distintas fracciones del cártel de Sinaloa, que como ya lo había mencionado, pues tenían ahí cierto pacto, ¿sí?, a partir de la captura del Chapo Guzmán, y que ahora se está rompiendo, ¿no? Aunque el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más peligrosos y violentos, para el gobierno de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa se sigue manteniendo a la cabeza en el tráfico de drogas en las calles. La lucha por el control y trasiego de narcóticos ha dejado miles de muertos inocentes. Estamos hasta la de que nosotros pongamos los muertos, que nosotros tengamos que ir a la cárcel cuando los verdaderos asesinos nos han matado gente y los verdaderos asesinos nunca pisan la cárcel. Ismael Mayo Zambada es el segundo capo más buscado por Estados Unidos, solo por detrás de Rafael Caro Quintero, por quien se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por su captura. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y mire, mientras tanto fueron encontrados los restos de 10 indígenas yaquis que desaparecieron hace 2 meses, esto en el estado de Sonora. Familiares de las víctimas identificaron pertenencias personales que estaban entre las osamentas descubiertas en un rancho. Esto después de que se diera un enfrentamiento a balazos entre agentes de la policía y obviamente presuntos sicarios. Y México se horrorizó por la manera en que fue masacrada toda una familia en Chihuahua, incluida una niña de 9 años. Víctor Cordero nos tiene el escalofriante informe. Todo México se estremeció y se indignó con el escalofriante y brutal asesinato en Chihuahua de una pareja y su pequeña hija de apenas 9 años de edad, quienes fueron descuartizados y quemados. Las autoridades identificaron a las víctimas como Saúl Domínguez, quien tenía 66 años de edad, Patricia Márquez, de 37, y la niña de la que solo se proporcionó su primer nombre, Melanie. Fueron familiares de los fallecidos quienes realizaron el macabro hallazgo en una vivienda de la colonia palestina y alertaron a las autoridades que después de inspeccionar la escena descubrieron que había otros 2 cadáveres, el de una mujer adulta y una menor, pero determinaron que faltaban algunos restos. Por tal motivo se lanzó una búsqueda con grupos especializados que incluían perros sabuesos entrenados y se logró encontrar cabezas en otra colonia del sur de la ciudad. Hasta ahora se conoce que Saúl Domínguez era el propietario de un bar llamado San Carlos, que en las plataformas de redes sociales se promocionaba como un negocio dedicado a ofrecer servicio de vinos y antojitos con pista de baile. Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que ya ha recopilado suficiente información, que prácticamente tiene los hechos esclarecidos y que solo es cuestión de días para que pueda revelar los detalles. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. De México nos vamos a Guatemala porque ahí entra en alerta por la erupción de un volcán de fuego que ya provocó evacuaciones masivas. El rugido del gigante, el más activo de Centroamérica, está muy cerca de Escuintla y Chimaltenango y produjo una densa columna de gases, ceniza y lava. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres desplegó ya un operativo para la protección de miles de pobladores de la zona. Llegamos a la última pausa y volvemos. Un inoportuno incendio arruina el momento cumbre de los novios en la fiesta de su boda.